les bendiga, mis hermanos, muy buenos días para todos, bienvenidos, cada uno en su casita, en el lugar donde se encuentra. Disponga su corazón, toda su vida, para que hoy juntos, aunque estemos a la distancia, podamos adorar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor. Voy a invitarle que abra su Biblia en el Salmo 133. Es un salmo muy conocido por los cristianos, y en esta mañana el Señor quiere hablarnos algo especial a través de él. Así que vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en favor de todos mis hermanos. Dice el Salmo 133: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y este salmo comienza con una palabra que llama nuestra atención: mirad. Y mirad es, estén atentos, es importante. ¿Y qué es importante? Lo bueno y lo delicioso que es que los hermanos habitemos juntos y en armonía. Y no siempre las cosas que son buenas son deliciosas, o las que son deliciosas son buenas, pero en este caso la armonía entre los hermanos es buena y es deliciosa. Y es muy interesante que dice el versículo que habiten los hermanos juntos en armonía. No sé si en este tiempo de confinamiento el hecho de estar juntos no ha generado armonía, pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón, el Espíritu Santo nos capacita para amarnos y para estar en armonía a pesar de las distintas situaciones que podamos estar viviendo. Y este salmo termina diciendo que allí donde los hermanos habitan juntos y en armonía, el Señor envía bendición y vida eterna. Así que hay regalos del Señor para su pueblo cuando nosotros habitamos juntos y en armonía. Así que voy a invitarle que oremos, que coloquemos este tiempo de alabanza y de adoración en la presencia del Señor, y que hoy meditemos sobre el valor de la congregación donde el Señor nos ha colocado, y le pidamos que en su tiempo nos permita volver a reunirnos y amarnos y a respetarnos y a vivir en armonía. Amado Señor, te honramos y te bendecimos en esta mañana. Gracias por la nueva oportunidad que nos das de reunirnos con el propósito de adorarte, de bendecirte, pero también de escuchar tu palabra, Señor. Hoy queremos darte gracias por la congregación donde nos has colocado, Señor, y queremos pedirte, Dios, que al volver podamos hacer lo que esté a nuestro alcance para estar en armonía, dejarnos guiar por tu Santo Espíritu para amar a nuestros hermanos y para entender el privilegio de ser hijos tuyos y de estar en un lugar donde tú anhelas que estemos en armonía, Señor. Te alabamos y te bendecimos, y queremos cantar con gozo, con alegría, con mucha reverencia delante de ti, reconociendo cuán grande, cuán poderoso, cuán hermoso y cuán especial eres para nosotros. Te amamos, Señor, y nuestro deseo es adorarte. A ti la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén y amén. Disfrutemos de este tiempo de adoración y alabanza al Señor. Adoramos a nuestro amado Jesús, lo coronamos como el Rey, como el Señor de nuestra vida. Señor, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. No hay nadie como tu Señor.
Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Te coronamos, Eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste. vives, eterno Señor. Te coronamos, Señor. Te coronamos, Señor. Te coronamos, Señor. Oh sí, Señor, te coronamos como el Rey, como el Señor, como el que gobierna nuestras vidas. Recibe honor y gloria. Digno eres, Señor, de Coronamos, Eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste. vives, eterno Señor. Te coronamos, Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste. vives, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor. Eres nuestro Rey. Te coronamos como el Rey de nuestra vida, Señor. Señor, honramos tu nombre, te bendecimos. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, gracias por la identidad que tenemos en ti. Tu palabra dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay gozo en nuestro corazón porque somos tus hijos, Señor. Te alabamos, Señor. Extraviado me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Hoy tu canción yo cantaré. Oh, quebrantado me sanaste, muerto estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad has puesto en mí. Yo sé ¿Quién soy yo? Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Tú eres mi Dios. Cristo eres mi Dios, eres mi Dios. Cristo eres mi Dios. extraviado me encontraste, ciego estaba y ahora puedo ver. Hoy tu canción yo cantaré. Oh, quebrantado me sanaste, muerto estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad has puesto en mí. Yo sé
Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Me canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gloria y honra para ti, Señor, por siempre eres digno. Te exaltamos, Señor, te glorificamos, precioso Jesús. Te adoramos con todo nuestro corazón. Te glorificamos, precioso Señor. Precioso eres, Señor. Exaltamos tu grandeza, tu poder, tu majestad, Señor. Te adoramos, amado Jesús. Señor, honramos tu nombre. Todos los que estamos aquí reunidos queremos expresarte nuestra gratitud por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque estás trabajando en cada uno de nosotros, porque estás perfeccionando esa obra maravillosa, Señor.
Hay gratitud en nuestro corazón, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Recibe la adoración y la exaltación en esta mañana, Señor. Recibe todo honor y toda gloria, Señor. Te adoramos, precioso Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me
gozo cantar y adorar al Señor, ¿verdad? Es un privilegio que Él nos permita entrar hasta su presencia a través de la alabanza y de la adoración. Quiero, para invitarlos a la palabra del Señor, retomar el Salmo 133 y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y dice así la Biblia: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Dispongamos nuestro corazón y estemos atentos a la palabra que el Señor trae para nosotros en esta mañana. Dios les bendiga. Amada Iglesia, el Señor les bendiga en esta mañana. Es un gozo para mí y una gran responsabilidad compartir la palabra del Señor. Y quiero invitarle que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2 y vamos a mirar a partir del versículo 16. Dice la Escritura: Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Oremos al Señor esta mañana. Dios, te damos gracias porque estás con nosotros, porque a través de tu palabra tenemos el alimento que nuestro espíritu necesita. Hoy entregamos toda ansiedad, hoy entregamos toda preocupación y disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para que hables a nuestro corazón, para que hables a nuestra mente, para que nos enseñes, nos animes, levantes nuestra fe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero en esta mañana decirle que leí en la Nueva Traducción Viviente y en este pasaje el apóstol Pablo está hablando de la iglesia. Está hablando de esa iglesia primitiva que se fue formando entre la unión de judíos y los que no lo eran. Los que no lo eran son llamados en la Biblia gentiles y ahí estamos nosotros, porque no somos judíos, no pertenecemos a la nación de Israel. Y sabemos que en el Antiguo Testamento el Señor escogió un pueblo a través del cual vendría el Mesías, y ese fue el pueblo judío, el pueblo de Israel. Pero el Señor claramente desde el comienzo, desde el Antiguo Testamento, encontramos que manifestó su propósito de salvación de toda la humanidad. Él le dijo a Abraham: en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y hay varios apartes de este pasaje de la Escritura. Quiero tomar el versículo 18 que dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu. Todos podemos tener acceso al Padre Celestial. Ya no somos desconocidos, ya no somos extranjeros. Dice el versículo 20: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Entonces, lo que encontramos en este pasaje es que el apóstol Pablo está hablando a un pueblo que Dios está formando, a un pueblo que Dios está estableciendo. Y precisamente quiero hoy compartir
acerca de ese pueblo que es la iglesia. Y el tema de hoy es amando la iglesia, aunque a veces nos parezca muy difícil. Amando la iglesia o amando a la iglesia, aunque a veces nos parezca muy difícil. Cuando leemos en la palabra del Señor en Juan 1:12 dice que a todos los que le hemos recibido, a los que creen en su nombre, el Señor nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando hablamos de hijo, tenemos que hablar de una familia. Así es que pertenecemos a una familia, como decía Pablo ahí en Efesios, la familia de Dios. Y esa iglesia no solo es llamada la familia de Dios, también es llamada el cuerpo de Cristo. También es llamada la novia de Cristo, la preciosa novia de Cristo. Dice 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero también en 1 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. También en Hebreos 10:21, el escritor a los hebreos llama a la iglesia la casa de Dios, el lugar donde Dios vive. Y el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:5 dice que somos piedras vivas, que somos un edificio de piedras vivas. Y hay algunas palabras que nos ayudan de pronto a ubicar lo que realmente es la iglesia. Una congregación, una grey se llama, un sacerdocio, un rebaño, ¿cierto? Comunión, cristiandad. Pero hay otras palabras que de pronto como que nos desubican un poco, y es que a veces pensamos que la iglesia es el templo, es la capilla, es el santuario, es el oratorio, es el lugar donde nos reunimos. Y aunque el templo es importante, el lugar donde nos reunimos es importante, creo que en esta cuarentena el Señor nos ha ratificado que la iglesia somos, como dijo Pedro, piedras vivas, piedras vivas. Pero hoy vamos a pensar más en la iglesia como la familia de Dios. Y para poder hacer un estudio de lo que es la iglesia, mis hermanos, tendríamos realmente que estudiar casi que todo el Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento nos habla sobre la iglesia. Y especialmente Dios utilizó al apóstol Pablo, y él tiene mucho que enseñarnos acerca de la iglesia. Él escribe mucho sobre la iglesia. Pero lo que él primero reconoce es que su comienzo con la iglesia no fue fácil, fue difícil. Todos sabemos que él fue perseguidor de la iglesia del Señor. Ahí en Filipenses capítulo 3 dice en el versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Ahí vemos que Pablo reconoce que él fue perseguidor de la iglesia. En Gálatas capítulo 1, en el versículo 13, dice algo muy interesante acerca de lo que fue Pablo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces vemos que Pablo fue un hombre que odió la iglesia. Fue un hombre que persiguió la iglesia, que celebró la muerte de los mártires, como el caso de Esteban, y que usó su influencia inclusive para tratar de acabar con la iglesia. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y qué lindo que dice de este camino. ¿Camina usted este camino? ¿Ha conocido usted el camino que es Cristo Jesús? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y ese camino, o la gente de ese camino, era la que Pablo perseguía, la que Pablo acosaba, la que Pablo le respiraba amenazas. Ahora, finalmente, después de ser encontrado por el Señor Jesús, Pablo, en el camino de Damasco, convierte su vida a Jesús. Y al comienzo los cristianos, la primera iglesia, como que un poco dudosa, incrédula, escéptica, dudaba de que realmente Pablo hubiese llegado a ser miembro de la iglesia. Y en Hechos 9:26 dice la palabra del Señor,
Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y al hablar hoy de la iglesia, mis hermanos, tenemos que pensar en que usted y yo debemos evaluar si realmente somos discípulos y pertenecemos a la familia de Dios. Usted que está viendo esta transmisión, usted que está escuchando estas palabras, vamos a mirar en la palabra del Señor 3 puntos para todos los que tenemos la palabra de Dios. Le invito a que usted esté atento a la escritura. Si puede ir a la cita bíblica, vaya con rapidez, y si no, esté muy atento a la escritura. Voy a tomar varios versículos como ya los he tomado y vamos a tratar de mirar un poco de cómo puedo yo amar, como decíamos al comienzo, a la iglesia, aunque nos parezca muy difícil. Y el primer punto es, ¿qué puedo encontrar en la iglesia? ¿Qué puedo encontrar en la iglesia? En Mateo 16:18, el Señor Jesús, después de una declaración que Pedro hizo de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la iglesia de Cristo, que Él está edificando, podemos encontrar varias cosas. ¿Qué podemos encontrar en la iglesia que el Señor está edificando? Pues yo quiero decirle que vamos a encontrar cosas muy bonitas. Cosas muy bonitas. Podemos encontrar, en primer lugar, la salvación. Porque a través de la iglesia se predica el evangelio de salvación. A través de la iglesia se predica perdón de pecados. A través de la iglesia se enseña la doctrina pura, la doctrina que viene de las Sagradas Escrituras. Y ¿sabe qué también encontramos en la iglesia? Amor. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Alguien ha dicho que esas piedras vivas pueden organizarse y estar unidas entre sí gracias a un pegante, gracias a una mezcla llamada amor, a un pegante que viene del cielo, que hace que así como en una pared se colocan los ladrillos o los bloques de una manera ordenada, de la misma manera el amor nos va colocando ordenadamente para que podamos ser ese edificio santo para el Señor. Encontramos perdón. Si hay salvación, hay perdón. Qué lindo experimentar el perdón de Dios, la dicha del perdón, como se narra en alguno de los salmos. Pero también en la iglesia, sin duda, hay comprensión, hay apoyo, hay ayuda. Hay ayuda en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo. Hay gente santa, gente separada, gente apartada, que por la fe llamamos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Pero esos hermanos somos gente común y corriente. En la iglesia hay niños, en la iglesia hay jóvenes, hay hombres casados, hombres solteros, mujeres casadas, mujeres solteras, hay quizás viudos, viudas, hay ancianos, ¿sí? Empleados, desempleados, como dijo alguien, superempleados, gente común y corriente, de diversas profesiones, de diversas clases sociales, como el mundo ha dividido a la humanidad, de diversos recursos económicos, pero todos delante del Señor. Lo lindo es que Él nos ve igual, Él nos ve de la misma manera. Ahora, en la iglesia del Señor encontramos gente que canta, como hace un momento escuchábamos, y todos cantamos, aunque muchos muy desafinados y fuera de tono, pero cantamos, ¿cierto? Pero no solo cantamos, encontramos gente que lee y estudia la Biblia, gente que ora, gente que enseña la palabra del Señor, encontramos gente que le gusta servir, gente que tiene diversos dones, talentos, como los señala la palabra del Señor. ¿Qué cosas tan bonitas encontramos en la iglesia del Señor? Pero ¿sabe qué? También, como es un edificio, como es una casa que está en construcción, que está en continuo pulimiento, hay cosas no tan bonitas. No sé si cuando usted ha sido parte de la construcción de algo, se da cuenta que quedan muchas cosas que que toca irlas sacando, que toca irlas dejando en un rincón, y llega un día en que decimos, bueno, vamos a sacar todo esto porque no se ve el orden. Y Dios está perfeccionando su pueblo. Y el apóstol Pablo también es un instrumento de Dios que nos da un ejemplo de algunas de esas cosas no tan agradables, no tan bonitas. Por ejemplo, Pablo experimentó desilusión, traición de la misma iglesia.
Y a pesar de eso, él no deja llamar a sus hermanos sus amados hermanos, sus amados hermanos. Porque aunque muchos le desilusionaron, le traicionaron, lo encontramos ahí en las diferentes cartas a Timoteo, a los Corintios, a Filemón, él sabía que eran sus amados hermanos, comprados por el mismo precio, la preciosa sangre de Cristo Jesús. ¿Qué cosas también no tan bonitas encontramos? Ataques personales, quizás de falsos maestros, quizás de algunos discípulos que malinterpretaron lo que Pablo enseñó. También encontramos que esos discípulos que lo malinterpretaban torcían la doctrina. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro da testimonio de esto. A veces se piensa que Pedro y Pablo fueron opositores, pero aquí encontramos algo muy bonito de Pedro acerca de Pablo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y destaco dos cosas de acá. En primer lugar, que Pedro también llama a Pablo el amado hermano Pablo, el amado apóstol Pablo. Qué lindo poder amarnos con un corazón sincero. Pero habla Pedro quizás de esos momentos en que Pablo fue malinterpretado y en que la doctrina que el Señor le había dado fue tergiversada, fue torcida. El mismo Pablo habla de algo feo realmente, y es falsos hermanos. En medio de los peligros que él vivió y de las pruebas que él vivió, según 2 de Corintios 11, al final dice peligros entre falsos hermanos. Hay genuinos hermanos y hay falsos hermanos. Qué triste esto. Ahora, Pablo vivió soledad y anheló que los compañeros de ministerio estuvieran realmente comprometidos. Y la soledad es una de las cosas más tristes y más contradictorias que a veces vivimos dentro de la iglesia del Señor. En Filipenses 2:21, él dice acerca de esa soledad que está viviendo y de sus compañeros de ministerio, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. A veces, al darnos cuenta que hay personas a nuestro alrededor que sí asisten a una congregación, que dicen ser parte de la iglesia, pero están buscando lo suyo propio y no lo de Cristo Jesús. Es triste esto, mis hermanos. Quizás en algún momento usted y yo hemos pasado por ahí, porque a veces vemos al otro, pero ¿no será que a veces nosotros estamos buscando lo de nosotros y no lo de Cristo Jesús? Ahora, también dice que Pablo sufrió abandono y profunda tristeza. En 2 de Timoteo 4:16, él escribe desde la cárcel y dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero ¿sabe qué dice Pablo? No les sea tomado en cuenta. Qué palabras tan similares a las de Jesús en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Me dejaron solo, dice Pablo, me abandonaron con profunda tristeza, no estuvieron conmigo, pero no les sea tomado en cuenta. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, en la iglesia del Señor hay cosas muy lindas, muy preciosas, pero hay otras no tan bonitas, porque el Señor está puliendo, está edificando y está sacando aquellas cosas que nos sirven, que aún quizás están en nosotros. En segundo lugar, ¿qué me pide Dios como miembro de la iglesia? Y es también Pablo el que Dios utiliza, pero también algunos de los apóstoles para decirnos qué pide Dios de nosotros como miembros de su iglesia. Pero en primer lugar quiero recordar lo que dice Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está edificando su iglesia y Él nos ha dejado la enseñanza. Y respecto a la iglesia,
¿Qué pide el Señor de nosotros? Pues que nos cuidemos mutuamente como miembros del mismo cuerpo. Dice en Romanos 12, versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo Jesús y todos miembros los unos de los otros. Y nadie aborrece su propio cuerpo, dice la Escritura también. Así es que, aunque hay cosas feas, hay que sacarlas, porque realmente cuando Cristo viene a gobernar en nuestro corazón, usted y yo vamos a cuidar y vamos a amar la iglesia y vamos a pensar en una expresión que se repite vez tras vez, los unos a los otros. Vamos a pensar en el otro. Y voy a mencionar rápidamente algunas citas bíblicas, no tengo el tiempo para leerlas, quizás van a aparecer ahí para que usted después tome nota. ¿A qué nos invita el Señor? En primer lugar dice, acéptense unos a otros, Romanos 12, 16. Ámense entrañablemente unos a otros, Primera de Pedro 1, 22. Amonéstense unos a otros, Romanos 15, 14. Anímense unos a otros, Primera de Tesalonicenses 4, 18. Confesaos vuestros pecados unos a otros, Santiago 5, 16. Edifíquense unos a otros, Romanos 14, 19. Enséñense unos a otros, Colosenses capítulo 3. Ahí encontramos varios pasajes que nos hablan de enseñarnos unos a otros. Hospedaos unos a otros, Primera de Pedro 4, 19. Oren unos por otros, también Santiago 5, 16. Perdónense unos a otros, Colosenses 3, 13. Prefiéranse unos a otros, Romanos 12, 10. Preocúpense unos por otros, Primera de Corintios 12, 25. Saludaos unos a otros, Romanos 16, 16. Lo hemos visto ahí en el chat de las transmisiones. Saludamos a los hermanos de Villavicencio, a los hermanos de Santa Marta, a los hermanos de Faca, de Zipaquirá, de Madrid, aún de Malta, ¿cierto? Saludaos unos a otros. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, Efesios 4:32. Y creo que esta cuarentena es una muy buena oportunidad para pensar qué tan bondadosos y compasivos somos entre nosotros, como iglesia del Señor, pero también qué tan compasiva y bondadosa es la iglesia del Señor hacia el mundo que nos rodea. Sírvanse unos a otros, Gálatas 5:13. Esto está muy interesante. Sopórtense con paciencia unos a otros, Efesios 4:12. Vivan en paz unos con otros, Primera de Tesalonicenses 5:13. Y hay muchos más que si los buscamos detalladamente van a bendecir mucho nuestra vida. Estas cosas, entre otras, pide Dios de usted y de mí como sus hijos, como miembros de la iglesia. En toda familia hay unas normas y hay algo que desean los padres de esa familia. Y el Señor, como el Padre de la familia de Dios, por eso le dije que pensemos en la iglesia como la familia de Dios. Él anhela que pensemos los unos en los otros. En tercer lugar, ¿cómo aprendo a valorar la iglesia local? ¿Y cómo aprendo a valorar la iglesia de Cristo? En Mateo 18:20 dice la Escritura que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí Él está en medio de ellos. Y hemos entendido en este tiempo que la iglesia no es el edificio. Ese es el templo y es un lugar importante y es un lugar para congregarnos. La iglesia somos los creyentes. Y hoy la iglesia está distribuida en cada casa que a través de estos medios está escuchando la palabra del Señor. Como dice una de nuestras transmisiones, somos iglesia. Somos iglesia. Ahora, ¿cómo puedo yo valorar la iglesia? ¿O qué hace Dios a veces para que valoremos la iglesia? A veces no nos damos cuenta y Dios permite cosas, pero a veces también en medio de lo que vivimos cada uno de nosotros, empezamos a valorar la iglesia. ¿Sabe cuándo valoramos la iglesia? Cuando nos alejamos de la iglesia.
Recordemos la enseñanza de hace 8 días. El hijo pródigo valoró su casa y dijo, ni siquiera los obreros de mi padre están viviendo como yo estoy viviendo acá. Volveré a mi casa, volveré a la casa de mi padre y diré, he pecado, Padre, contra el cielo y contra ti. Por eso confesarnos es reconocer que no solo hemos pecado contra Dios, sino decirle, hermano, yo también he pecado contra usted, yo también le fallé a usted, por favor, hermano, perdóneme, perdóneme. Yo he aprendido algo y lo comparto con cariño, mis hermanos. A veces cuando decimos discúlpeme, estamos buscando un culpable que no soy yo. Pero cuando decimos perdóneme, estoy diciendo yo asumo mi responsabilidad. Yo reconozco que me he equivocado, que he faltado. Qué lindo saber que Jesús no nos disculpó en la cruz del Calvario. Él nos perdonó en la cruz del Calvario. Él dijo, Padre, perdónalos. Son culpables, pero no saben lo que hacen. Y Él llevó la carga, Él llevó la culpa. El justo murió por los injustos. Entonces, cuando nos alejamos de la iglesia, por alguna razón, ahí empezamos a valorar esa preciosa iglesia. Y a veces nos alejamos por el pecado personal. O nos alejamos porque vemos más las cosas feas dentro de la iglesia que aquellas cosas tan bonitas y tan preciosas. Y quiero decirles que la iglesia es mucho más linda y mucho más preciosa que lo que usted y yo a veces la vemos. Y por eso no le damos el valor que tiene la iglesia del Señor. A veces hay prejuicios y a veces no permitimos que la palabra limpie nuestro corazón y más bien nos alejamos de la iglesia. Ahora, también valoramos la iglesia cuando no nos podemos congregar. Usted que ha estado enfermo, usted sabe lo que es no poderse congregar. Usted que de pronto por su trabajo a veces tiene imposibilidad para congregarse, sabe lo que es sentir que mis hermanos están adorando al Señor y yo no puedo estar allí. Pero ¿sabe qué? En este tiempo no nos hemos podido congregar como normalmente nos congregamos y hemos empezado a valorar la iglesia. Alguien ha dicho que el diablo impidió que la iglesia se reúna, que la iglesia se congregue. Y me decía un hermano, ¿no será más bien que el Señor quiso separarnos un tiempo para que valoremos lo que realmente es la iglesia y para trabajar en muchas áreas de nuestra vida? Pero hay un punto con el cual yo quiero cerrar en esta mañana, y es que, mis amados hermanos, aprendemos a valorar la iglesia de Cristo cuando valoramos nuestra primera iglesia. Y decimos que la iglesia es una familia en esta mañana. Pues quiero decirle que nuestra primera iglesia es nuestra familia. Nuestra familia. Y usted dirá, pero yo soy el único creyente en mi casa, en mi familia. Hay una promesa allí en el libro de los Hechos. Y usted seguramente está orando por ese resto de familia. Y seguramente habrá visto cómo poco a poco van diciendo, yo quiero ser parte también de la familia de Dios. Pero yo quiero decirle que en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, es el único lugar donde realmente nos conocen cómo somos. Porque aún en la iglesia del Señor a veces podemos aparentar muchas cosas. Porque no somos vulnerables, no abrimos nuestro corazón a mostrarnos como realmente somos. Pero en nuestra casa es difícil engañar a nuestros padres, a nuestros hermanos. Es muy difícil engañar a la esposa o el esposo, o la esposa engañar al esposo. Es muy difícil, mis hermanos. Allí realmente nos conocen. Es el único lugar donde realmente y verdaderamente me aman. A pesar de mis errores, mi pecado, a pesar de tantas cosas tan feas y desagradables que tenemos. Mis amados hermanos, qué lindo saber que allí nos aman realmente. Una mamá del peor delincuente, con lágrimas en sus ojos, dice, mi hijo se equivocó, mi hija se equivocó, pero la sigo amando porque es mi hija, porque es mi hijo. Mis hermanos, solo en la familia nos soportan nuestras debilidades. Ahora, es en la iglesia donde yo puedo encontrar muchas cosas que puedo comparar con mi casa, con mi iglesia local, con mi primera iglesia. No sé si usted se ha puesto a pensar que en su familia hay cosas tan bonitas como las hay en la iglesia, pero también hay otras
que estamos orando para que el Señor cambie. Dice el apóstol Pedro que hay vanas herencias a veces en medio de las familias, que tenemos que renunciar a ellas. Entonces, mis amados hermanos, Cristo aún compara o es comparado por el mismo apóstol Pablo como el esposo de la iglesia, y nos dice a los esposos: amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esto está allí en Efesios capítulo 5. Entonces hay tanto que hablar de la iglesia. Pero el Señor hablaba a mi corazón algo, y es que el primer lugar donde puedo y debo practicar lo que Dios me pide como miembro de la iglesia, lo que vimos en el segundo punto, es con mi primera iglesia, con mi familia. ¿Qué tal si pensamos un momento más si nos estamos aceptando en nuestra familia unos a otros, si nos estamos amando, amonestando, animando los unos a los otros en el seno de nuestra familia, si estamos reconociendo nuestro pecado y estamos perdonándonos y confesando nuestros pecados, si nos estamos edificando y enseñando unos a otros, si oramos unos por otros, si realmente nos preocupamos, nos saludamos, si somos bondadosos, compasivos, si servimos los unos a los otros, si nos soportamos en tiempo de cuarentena, que ya algunos dicen: uy, Señor, ya mañana se acaba, gracias a Dios puedo volver a salir. Pero la familia siempre va a estar ahí. Y qué lindo poder decir: en mi familia, en mi primera iglesia, vivimos en paz unos con otros. Así es que, mis amados hermanos, el llamado del Señor en esta mañana es a amar a la iglesia, aunque nos parezca muy difícil. Y a que tratemos de responder estas preguntas con sinceridad en nuestro corazón. ¿Qué encuentro en la iglesia? ¿Qué pide Dios de mí como miembro de la iglesia? ¿Y cómo puedo yo aprender a valorar la iglesia? Y queda una cuarta pregunta a la cual yo no quiero dar respuesta en esta mañana, y es: ¿cómo puedo de manera práctica amar a la iglesia? Oremos al Señor. Señor amado, muchas gracias por tu iglesia. Muchas gracias por tu palabra. Y muchas gracias por tu Espíritu Santo, que un día nos convenció para que hiciéramos parte de tu iglesia. Y gracias, Señor, porque en tu iglesia encontramos cosas tan bonitas. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos también de nuestra familia, como lo hemos aprendido en esta mañana. Y encontramos cosas tan bonitas, pero otras no tan bonitas. Y quizás esas cosas no tan bonitas, Señor, nosotros somos los primeros que tenemos que empezar a revisar y cómo podemos sacarlas, porque quizás nosotros estamos aportando esas cosas no tan bonitas. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos hecho sentir a nuestros hermanos solos, desilusionados, tristes. Hemos hecho sentir a nuestra familia, Señor, quizás en vez de amada, perseguida, como al comienzo Pablo lo hizo, Señor. Quizás, Señor, a veces hemos sido promotores de desacuerdos porque queremos que las cosas se hagan como a nosotros nos parece, Señor. Quizás a veces hay esas divisiones como las hubo entre Pablo y Bernabé cuando Pablo no quiso llevar a Juan Marcos. Pero lo lindo, Señor, es que más adelante el mismo Pablo manda a llamar a Juan Marcos. Y gracias, Señor, porque aunque a veces queremos imponer nuestra voluntad, tu Espíritu Santo nos redarguye. Y tu Espíritu Santo nos lleva, Señor, a entendernos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a entender que aunque a veces hay abandono y profunda tristeza, y aunque a veces vemos personas que están buscando lo suyo y no lo de Cristo Jesús, tú sigues trabajando en todos nosotros. Tú sigues haciendo tu obra en todos nosotros. Perfecciona tu obra en nosotros. Gracias, Señor, por tu amada iglesia. Para finalizar, yo quiero decirle a las personas que no han hecho esa decisión de reconocer a Cristo como Señor y Salvador, que usted, al hacer esa decisión, puede empezar a ser parte de la familia de Dios. Y si usted lo quisiera hacer en este momento, quiero invitarle que haga esta oración. Dígale: Dios, me presento delante de ti, necesitado de tu amor, necesitado de tu gracia. Reconozco que moriste por mí, Jesús, para acercarme a Dios el Padre,
porque yo había decidido vivir lejos, solo, huérfano, perdido en este mundo, pero gracias porque me das la oportunidad de ser parte de la mejor familia que podemos tener, y hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que mi nombre esté escrito en tu libro y que un día cuando yo muera vaya a estar contigo por toda la eternidad junto con toda tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Invito a que quienes han hecho esta oración revisen en la parte de descripción de este video. Hay un formulario para que usted nos pueda dar sus datos y podamos orar por su vida, ponernos en contacto y usted empiece a interactuar con sus hermanos en la fe y a ser parte de la familia de Dios. Mis hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde a todos y que el Señor nos ayude a amar y a valorar el hecho de ser parte de la iglesia del Señor. Dios los bendiga a todos. De los mismos creadores del libro de Apocalipsis, llega para nosotros el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no es la narración de la vida de Jesús, es un poderoso testimonio de la encarnación, una demostración concluyente de que Jesús fue y es el Hijo de Dios enviado del cielo y la única fuente de vida eterna. ¿Hijo de Dios? ¿Vida eterna? ¿Mesías? ¿Encarnación? ¿Milagros? ¿Discípulos? ¿Crucifixión? ¿Resurrección? Todo esto y mucho más, todos los sábados a las 5 de la tarde. Te esperamos.